sin distancias. La UNED en Radio 3. El Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, imparte carreras de pregrado en modalidad presencial en distintas sedes en el ámbito de esta universidad, la UNCuyo, el mayor centro de educación superior del oeste argentino. El instituto apuesta por impulsar la implementación de carreras en modalidad a distancia. Hablamos con la profesora María Estela Kravalowski. Ella viene de Mendoza, de Argentina. Muy buenos días, profesora. Ella es profesora de informática en el Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Se encarga también del desarrollo de las tecnologías informáticas. Si le parece, antes de hablar de su estancia aquí en la UNED, en el Instituto Universitario de Educación a Distancia, me gustaría conocer un poco más de cerca este Instituto Tecnológico Universitario y, bueno, pues comenzando un poco por ver a qué se dedica y también las sedes, porque hemos visto en la página web que tiene sedes en muy diferentes puntos de Mendoza. Sí, exactamente, sí. Sí, este instituto tiene carreras de pregrado que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, tienen ese aval académico, y en él se imparten carreras que nosotros llamamos duras y blandas. En realidad son las carreras gestionales, como gestión de empresas o marketing, y tenemos después las que son llamadas las duras, que son mantenimiento industrial, producción automatizada, redes y telecomunicaciones, y todas estas, bueno, se repiten, digamos, en distintas sedes. Nosotros tenemos 5 sedes y tenemos una bien en el sur de la provincia de Mendoza, que es en General Alvear, otra en San Rafael, esto está a 3 horas San Rafael y 5 o 6 horas en General Alvear, y unas más cercanas a la ciudad, que son San Martín, por ejemplo, que también imparten estas mismas carreras. La verdad es que, haciéndonos una idea de las dimensiones del estado de Mendoza, nos imaginamos pues esta cobertura que nos está comentando. Me gustaría también un apunte sobre lo que significan las carreras de pregrado, porque, bueno, con denominaciones diferentes, aquí también tenemos esas carreras que pueden ser pues más vinculadas con unas salidas profesionales y que no implican pues el desarrollo de una carrera universitaria de grado, digamos. Exactamente, sí. Estas carreras tienen como objetivo la formación para el trabajo, la creación de mandos medios, que en la época en que se creó, ya hace casi 22 años, era una necesidad imperiosa. Es decir, hacía muchos años había formación para el trabajo, después se suspendió por muchísimo tiempo y que eso quedó como una demanda del mercado. Entonces se escuchó esa demanda del mercado y el gobierno de Mendoza, junto a varias instituciones, inclusive la Universidad Nacional de Cuyo, crearon estas carreras que forman esos mandos medios. Sin embargo, tienen un éxito bastante importante en el mercado y nosotros nos hemos visto sorprendidos en que llegan hasta cargos gerenciales, sobre todo por las actitudes que desarrollan, destrezas y actitudes que desarrollan durante la carrera. No es solo la formación, digamos, técnica, sino también tienen comunicación y expresión, tienen inglés. Las prácticas son siempre, digamos, orientadas a un buen desempeño laboral más allá del técnico propiamente dicho. ¿Y cuál es el perfil del estudiante del Instituto Tecnológico Universitario, profesora Kravalowski? Y este estudiante generalmente es un estudiante que acaba de terminar la escuela secundaria, o sea que tenemos alumnos jóvenes con los cuales nos cuesta bastante lidiar porque nosotros tenemos algunos problemas también en ese nivel, en el nivel medio que llamamos nosotros, así que por ahí el tema de las matemáticas y la comprensión lectora suelen ser un problema. Pero bueno, se trabaja mucho ahí, tenemos también gabinetes psicopedagógicos en donde se les ayuda a los alumnos con técnicas de estudio, hay
Eso también es diferente a las carreras de grado, digamos. Estos alumnos, acá como hay tutorías, pero allá como es presencial, está el profesor, pero además hay un seguimiento muy personalizado de los alumnos. Los gabinetes estos funcionan bastante bien y los alumnos son todos conocidos y tienen un sentido de apropiación de la institución muy importante. Y digamos, en cursos académicos, ¿cuántos cursos corresponden a una de estas carreras que nos definía como carreras duras? ¿Cuántas carreras tenemos así? ¿No? ¿Y cuántos años tiene que estudiar una persona para obtener ese diploma o ese certificado? Son 2 años y medio. Y no se estira, salvo que terminen un año, abandonen por alguna razón y después vuelvan. Pero si no, son 2 años y medio con una pasantía incluida que es obligatoria. ¿Y qué titulación se adquiere? Son técnicos universitarios en gestión de empresas, por ejemplo, mantenimiento industrial, como se le llame. Y avalados por la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, sí. Bueno, la verdad es que en su estancia aquí en Madrid, en la sede central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sabemos también que ha recorrido algunos de los centros asociados de la propia UNED. Bueno, pues de alguna manera viene pues también a recabar información sobre la educación a distancia, porque están comenzando a implementar la educación a distancia dentro de estas carreras. Me gustaría que nos hables un poco de este proyecto. Bien, efectivamente, la Universidad Nacional de Cuyo tiene su lugar de educación a distancia, ha capacitado a muchos docentes, pero hasta el momento no se ha llegado a la implementación de una carrera ni de grado ni de pregrado. Entonces, el ingeniero Pizzi, que es el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, que ha asumido hace un año más o menos, ya venía con esa impronta de sí o sí implementar carreras a distancia porque la sociedad lo está requiriendo. Hay gente que no se puede trasladar, hay gente que trabaja y necesita estudiar a su propio tiempo. Bueno, todo lo que ustedes conocen por demás, que es, digamos, la demanda para implementar algo a distancia. Y como él además ha sido profesor en nuestras carreras, nos ha encomendado comenzar nosotros con este proyecto de implementar 1 o 2 carreras en principio y utilizar el modelo de implementación, el proyecto, para ya después usarlo en las carreras de grado. En este momento, ¿se ha hecho algún proyecto piloto en el que estén trabajando en las carreras vinculadas al Instituto Tecnológico Universitario? No, todavía no. La ventaja que tenemos, que digamos, estudiando un poco lo que tan generosamente la profesora Ana Martín Cuadrado me ha proporcionado, la ventaja que tenemos es que nosotros ya nacimos orientados a la formación por competencias. Entonces yo creo que ahora desarrollar los materiales y armar la estructura de los programas de estudio no va a ser tan complicado, porque ya esa base la tienen todos los profesores, la saben y van a poder ahora solamente ver el tema de las tecnologías aplicadas y, bueno, la parte didáctica también tiene ciertos bemoles que hay que ir revisando, pero esa ya es una ventaja muy grande que tenemos. Creo que vamos a poder empezar un poquito más arriba que en otros proyectos. Bueno, tenemos que recordar que la profesora Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, es actualmente la directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia, el IUED, de la UNED. Y bueno, precisamente en el marco de ese instituto, pues la profesora que hoy nos acompaña en este tiempo de radio de la UNED, María Estela Kravalowski, pues ha estado realizando una estancia y además ha intervenido como profesora externa en el curso de actualización y perfeccionamiento docente del IUED para muchos profesores, la mayoría pues incluso profesores, tutores y profesores de la propia sede central, porque siempre tenemos que estar actualizándonos en estas cuestiones que evolucionan muy rápidamente, especialmente en el módulo que usted ha impartido, el de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a estrategias de enseñanzas.
Me gustaría que nos hiciese un pequeño comentario porque en este módulo, que además tenemos esa referencia en Canal UNED, pondremos un enlace, pues nos hablaba no solamente de la necesidad de reflexionar sobre las nuevas tecnologías y todo ese entramado de la sociedad del conocimiento, en este momento todavía sociedad de la información, pero queriendo caminar hacia esa sociedad del conocimiento, sino también sobre la propia práctica docente. Y bueno, como especialista en diseño curricular y además como ingeniera y además encargada del desarrollo de tecnologías informáticas, ponía mucho énfasis también en el tema de generar nuevas estrategias, pero también vinculadas pues desde al análisis de las propias páginas web, pensando también en las investigaciones que realiza un profesor, pero también a la hora de impartir sus clases. Bien, sí, este módulo es una muy pequeña parte de un curso mucho más grande que se dictó durante un año a profesores de escuelas medias de la provincia hace varios años. Por eso este módulo ahora está un poquito ayornado, digamos. Este tema en donde se ha incluido inclusive los organizadores de información, como el EndNote o esos otros programas que mencionó ahí en la clase, es nuevo porque en aquella época eso no existía y además a los profesores de media tampoco les interesaba. Entonces, para este curso en particular lo incluí porque me parecía que por ahí llenar unas planillas de Excel o Word en estos momentos tal vez a un investigador no le resulta de mucha utilidad y lo otro lo utiliza todo el tiempo. Entonces, el curso un mini curso, la clase, digamos, la videoclase en la que trabajé, estaba enmarcada en tratar de desarrollar las competencias en el manejo de la información, una cosa tan importante, porque realmente hoy en día Internet tiene una cantidad de de páginas web con distintos tipos de calidad, con gente que publica y no es un referente en el tema. Entonces, bueno, un poco les había sugerido dos artículos muy importantes, uno que lo tradujeron acá a la Universidad de Córdoba, pero yo ya lo había visto por otro lado, de hecho ya se dio en aquella época, un artículo de la biblioteca de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, que justamente habla de todos los ítems que habría que mirar en una página web, evaluarlos para decir y definir la calidad de cada uno, desde el autor hasta la legibilidad, pasando por la profundidad, por un montón de temas. Entonces, la idea era, la clase lo que intenta es entusiasmarlos a evaluar la calidad de las páginas web que visiten y no tomarlas tal como están o recomendarlas de esa manera, sino ver ciertos puntos que son clave para definir la calidad de una página web. Ya les sirva para su propia investigación o para recomendarla a los alumnos, porque también uno les recomienda cosas o por ahí les dice directamente vayan e investiguen y uno no sabe de dónde lo van a sacar. Entonces, hay muchas estrategias que se utilizan para dar clase en donde usted un poco se cierra un poquito el alumno, es un poco conductista esa parte, pero bueno, dice, miren, esta página, esta, y de ahí me sacan una conclusión o hacen un trabajo determinado. Entonces, esas páginas también tengo que evaluar la calidad que tienen. Entonces, esa clase habla un poquito de eso. De hecho, los materiales yo se los he enviado a la profesora Martín, por si a alguien les interesa, está la guía de estudios y ahí están también los links a esos artículos que dan base a la evaluación de la calidad de las páginas web. En cualquier caso, nosotros en Canal UNED pondremos también los links acompañados de este audio con esta conversación que estamos manteniendo con la profesora Marina Estela Kravalowski. Uh-huh. Y bueno, otra cuestión al hilo de su estancia precisamente en la UNED es que nos hable un poco de esas similitudes que pudiese haber con el Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. Por lo que nos ha estado hablando del Instituto Tecnológico Universitario son muy diferentes, pero quizás hay también algunas similitudes porque ustedes también están apostando por la formación del profesorado en esta modalidad de educación a distancia y han venido a la UNED pues para ver un poco qué es lo que se está haciendo aquí y como un referente para quizás adaptar algunas de las cuestiones que se están trabajando en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España.
Exactamente, bueno, en el futuro nunca sabemos, tal vez nos vayamos a parecer muchísimo al IUED, por ahora no, por ahora somos un instituto, sí, que se dedica a sus propias cosas dentro de una universidad, pero nosotros estamos formando gente para el trabajo, el IUED forma a los profesores para estas cosas, pero nosotros vamos a tener que hacerlo de todas maneras, no nos vamos a digamos, a transformar exclusivamente en formadores de profesorado, pero sí vamos a tener que hacer un gran trabajo de eso y creo que vamos a hacer seguramente algunos convenios con el IUED para que nos ayuden a implementar estas cosas. Y aprovechando también su experiencia, no solamente como profesora de informática en la Universidad Nacional de Cuyo y en concreto en ese Instituto Tecnológico Universitario, sino bueno, pues todos los trabajos previos que ha estado haciendo para otras instituciones dentro de ese gran, iba a decir estado, pues prácticamente de la provincia de Mendoza. Me gustaría que nos hablase un poco también de los jóvenes y las tecnologías, porque es cierto que la educación a distancia pues cada vez más está siendo una modalidad que se está adaptando, digamos, a las universidades y a los institutos que tradicionalmente impartían sus enseñanzas pues en la modalidad presencial. Cada vez más se compaginan y tenemos también todo ese mundo de los MOOC, de los cursos abiertos, que muchas personas, incluidos pues los jóvenes, que a lo mejor pues lo hacen por curiosidad, pero también por la necesidad a veces de formarse, bueno, para un trabajo y sin necesidad a lo mejor de matricularse oficialmente en una institución. Y muchas veces también por un problema de economía, seguro, porque no podemos financiarnos unos estudios universitarios. Me gustaría que nos comentase desde su perspectiva cuál es el panorama entre los jóvenes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para formarse, no siempre dentro de una institución reglada, sino dentro de ese amplio marco de la formación, digamos, abierta o de la formación a lo largo de toda la vida. Justo me toma con un tema que para mí ha estado dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. De hecho, para mí era un tema muy posible de doctorado, pero es tan complejo el tema que no tampoco he logrado centrarme y decidir por dónde hacerlo, porque me interesa mucho, me llama mucho la atención saber sobre todo el tema de los nativos digitales, o sea, aquel joven que hoy ya uno de 16, 17 años ya nació con las tecnologías, ya había computadora en su casa, los teléfonos los manejan. Entonces, nosotros ya hemos recibido ese tipo de estudiantes también en la institución y uno ve que a pesar de dominar las tecnologías, dominar los aparatos, si se quiere, nada más, no es que realmente dominen las tecnologías de la información y la comunicación, esas dos palabras de las que estamos hablando. Es decir, está relacionado con la clase también que he dado, es decir, un chico pasa por las páginas web sin mirar nada y tampoco se detiene ni profundiza. Y a mí me interesa saber si dentro de todo esta forma nueva de pensar, porque también hay estudios que dicen que han desarrollado otras competencias al estar más en contacto con las tecnologías. La pregunta es, ¿de qué forma nosotros podemos adaptar las estrategias de enseñanza a esas nuevas competencias que han desarrollado? Y si realmente sirven para estudiar, porque a mí me da la sensación de que los chicos ya no profundizan de la misma manera que se profundizaba cuando uno leía, subrayaba, estudiaba de una manera determinada. Entonces, yo le digo, para mí es toda una incógnita, no es que tenga una opinión formada, sigo buscándome y preguntándome y reflexionando sobre el tema. De hecho, el tema de los MOOC a mí me parece que no es para un joven. A mí me parece que un MOOC puede llegar a servir para una persona como yo, por ejemplo, que me interesó la otra vez, por ejemplo, el tema de la evaluación de proyectos de inversión o para cualquier otra cosa, y me hice un MOOC que dictaba el Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba muy, muy bien. Pero yo sabía lo que iba y yo era consciente de qué quería obtener de ese curso y aprender. El alumno estos chicos me parece que no es
están listos para, no tienen autocontrol para seguir un estudio de este estilo. Por eso el estilo de la UNED sirve mucho porque tiene las tutorías. Sin las tutorías yo creo que no tendría éxito para jóvenes, ¿no? Y la segunda cara, la otra cara de la moneda, ¿está el profesorado preparado, al menos dispuesto a prepararse para utilizar esas herramientas tecnológicas al servicio de la educación, tanto en la enseñanza reglada como, digamos, en la enseñanza no formal, en ese diseño de cursos que a veces se ofertan, incluso muchas veces avalados por instituciones de prestigio y abiertos? Claro. ¿Está el profesorado preparado para ese diseño? Esa es una de las preguntas que yo vine a hacer acá, porque ustedes tienen la experiencia acá en la universidad. Lo que a mí me da la impresión de que el profesorado no quiere. El profesorado está muy cómodo con lo que sabe, y más cuando son profesionales de otras áreas que no es la de la educación. Por ejemplo, los ingenieros, los abogados son profesionales muy difíciles de convencer para que se capaciten en didáctica o en tecnologías, en lo que haga falta. Ellos creen que simplemente por pararse adelante de un curso pueden transmitir conocimiento, y hoy en día un alumno, justamente estamos hablando, un nativo digital, no soporta más de 5 minutos una conversación. Entonces, evidentemente es necesario. Y voluntariamente creo que los profesores no lo hacen. Tal vez las nuevas camadas de profesores, gente más joven, pueda llegar a entusiasmarse y capacitarse, pero la mayoría es muy complicado. Bueno, por a mí me toca una tarea muy difícil al llegar. Efectivamente, por algo que nos acaba de comentar precisamente, pues es importante también fomentar los equipos interdisciplinares, donde haya profesionales pues expertos en distintas cuestiones, porque aquí también pasa, hay profesores pues que están muy formados en las materias que van a impartir, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, pero a veces carecen de las destrezas que se necesitan para manejar todas estas herramientas y sobre todo para trabajar con esos nativos digitales que nos comentaba. No sé si algún otro apunte de sus impresiones aquí en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Para mí sí me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer, porque con todo el trabajo que tienen, realmente en el IUED me han abierto las puertas y han sido muy, pero muy generosos con la información que me han dado, con los materiales, que es trabajo que cada uno hace y no tiene por qué compartirlo. Y realmente la generosidad es lo que más me ha conmovido en esta estancia que he tenido acá, y todo lo que no está escrito, es decir, todos los consejos que dicen, y recuerda tal cosa, y fíjate en aquella otra, porque son cosas que no están escritas, y que se hayan tomado el tiempo de dedicarme a mí, eso para nosotros, para la universidad, es muy valioso. Así que quiero agradecer especialmente eso. Pues muchísimas gracias por este mensaje, y recordamos esa proyección internacional que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialmente en todo el ámbito iberoamericano, y también esa tradición que tiene el actual IUED, el Instituto Universitario de Educación a Distancia, que además desde hace muchos años, cuando ya yo creo que comenzó paralelo a esta universidad como Instituto de Ciencias de la Educación, pues puso en marcha aquel curso que le llamaban el curso iberoamericano, el curso para profesores que venían de otros países para formarse en, digamos, el modelo de la UNED, y luego adaptarlo a las distintas realidades de los distintos países e instituciones. Muchísimas gracias por acercarnos también ese Instituto Tecnológico Universitario con esas carreras duras, digamos, carreras pues cortas, medias, que son muy importantes para los jóvenes, para conseguir pues una titulación que les pueda acreditar para introducirse en el mercado laboral. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. María Estela Kravalowski, como decíamos, profesora de informática en el Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, en Argentina. Hasta muy pronto. Sin Distancias, un programa de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Radio 3. Y cuando quieras, en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.